Con este dato ya nos acompaña Rocío para ampliarnos esta información. Ya accedíamos a datos que son muy llamativos, lo que se está pagando actualmente en concepto de limpieza en el IPS, Rocío. ¿Qué tal? Buen día. 27 millones de dólares por año es lo que está pagando el Instituto de Previsión Social por el servicio de limpieza de todos sus hospitales del país. Contrataciones está investigando una denuncia que señala que están pagando 65% más caro. ¿Por qué? Porque habrían incluido inclusive hospitales que no están terminados dentro de este servicio que estarían pagando ellos puntualmente todavía a estas empresas de limpieza, pese a que el proceso está impugnado en este momento. En julio de este año, Contrataciones inició la investigación. 5 meses después no puede concluir aún esta investigación. ¿Por qué? Porque IPS todavía no remitió la totalidad de los documentos que debe remitir para esclarecer la situación. Y es mucho tiempo. Imagínate, o sea, 5 meses. O sea, ¿cuál sería el impedimento como para que no puedan entregar toda la documentación? Me explicaron que el 3 de diciembre pasado fue la última vez que recibieron un documento de IPS, pero todavía les falta remitir más documentos y todavía no lo están haciendo. Los hospitales, para estos casos se recomienda, me decían Contrataciones, que se suspenda la ejecución, debido a que justamente podría encontrarse o podría comprobarse la veracidad de esta denuncia. Sin embargo, depende de la voluntad de la contratante. IPS decidió seguir adelante, sigue pagando por estos contratos. Escuchen bien, 27 millones de dólares. En esta licitación fueron adjudicadas 2 empresas. Una es Poti, de Alberto Palumbo, y otra Cevima, representada por Claudio Escobar. También se investiga que ambas firmas podrían tener sanciones que les impedirían ser contratantes. Escuchemos parte de lo que explica al respecto de esta investigación María Eugenia Otazo, de la Dirección Jurídica de Contrataciones. Lo que nosotros tenemos en cuenta al momento de inhabilitar a una firma son los antecedentes dentro de nuestro registro inhabilitado, ¿verdad? Por ejemplo, actualmente Cevima, por ejemplo, también tiene en trámite un proceso de investigación previa a un sumario, ¿verdad? Y se están viendo, también se recabó información, se solicitó información y vamos a trabajar de manera en cooperación con el Ministerio como para ver el tema de incumplimiento contractual, porque si una empresa no está en cumplimiento de sus obligaciones laborales, está también incumpliendo parte de las cláusulas contractuales con las que se comprometió con el Estado, ¿verdad? Bueno, es la explicación que dan en contrataciones públicas. ¿Y qué dicen en el IPS? Esa es la gran pregunta. No responden hasta ahora al pedido de entrevista que les realizamos. Dijeron en un principio que sí iban a hablar, pero hasta ahora, han pasado como 3 días, todavía no tienen una respuesta sobre este punto. De acuerdo a la denuncia, las 2 empresas adjudicadas, tanto Poti como Cevima, fueron denunciadas ante el Ministerio de Trabajo por no pagar salario mínimo, no pagar horario nocturno, no pagar horario mixto, tener graves retrasos en el pago de los salarios, ni siquiera con cumplir con aguinaldo, y inclusive denuncian que les hace trabajar 12 horas seguidas. O sea, estamos hablando de una explotación laboral, evidentemente, porque sabemos, con relación al horario nada más, sabemos que trabajan muchas veces 12 horas inclusive, por el testimonio de trabajadores que de alguna manera hacen la denuncia, pero por otro lado está también el temor de quedarse sin el empleo. Y lo más grave acá, Carolina, es que cuando una empresa es contratante del Estado, en su pliego de bases incluye el costo. En su planilla figura que ese trabajador está cobrando el salario mínimo, o sea, más de 2 millones de guaraníes, porque no es legal tampoco que le pague salario mínimo doméstico, tiene que ser salario mínimo de cualquier otro trabajador común. Solo el doméstico se paga para la casa. Aunque sea de limpieza, tú tienes que ganar más de 2 millones de guaraníes. En su planilla de costos figura eso, también tiene que figurar que le está pagando el horario nocturno, que le paga por 8 horas. ¿Qué significa pagarle por 8 horas? Que tiene que ser otra persona la que cumpla el otro turno y no una sola persona la que esté cubriendo 2 turnos. Todo eso figura en su estructura de costos, y si esta empresa no cumple con eso, significa que se está quedando con esa plata si se verifica la veracidad de esta denuncia. El Ministerio de Trabajo confirmó que ambas empresas fueron multadas, una por 1.500 millones de guaraníes y otra por 250 millones. Ninguna de ellas todavía pagó porque recurrieron esta sanción ante la justicia y esto está en proceso en el ámbito judicial. Una vez que Contrataciones concluya esta investigación que está realizando, cuando IPS remita toda la documentación que todavía debe, esto no significa que directamente se va a aplicar una sanción, una suspensión a esta licitación. Después se hace un sumario para ver si se inhabilita a ambas empresas, luego ver si es que hay un daño patrimonial al Estado teniendo en cuenta que se siguió pagando, y luego se da intervención a Contraloría y probablemente a Fiscalía. Escuchen lo que explica también nuevamente al respecto de la Dirección Jurídica de Contrataciones.
tendríamos elementos para eventualmente determinar un incumplimiento contractual que derivaría ya en un proceso sumario, en el caso que se determine que efectivamente hay un incumplimiento contractual, una inhabilitación para contratar con el Estado, ¿verdad? ¿Y qué pasa con todo lo que se pagó? ¿Queda así igual de todas maneras con la empresa? Y todo lo que se ejecutó hasta ahora, en cierta medida, como no hay suspensión del procedimiento, sería regular, pero habría que ver también si ahí hay un daño patrimonial para el Estado y derivar a los organismos correspondientes como para que se tomen las medidas, ¿verdad? Bueno, Rocío, evidentemente todo un esquema que beneficia directamente a estas empresas, porque el proceso para la investigación seguirá. Sí. Y es un proceso bastante largo, según estabas explicando, y sin embargo los montos que recibieron ambas empresas son montos, pero millonarios. Montos millonarios, 27 millones de dólares. Y para un sector que es considerado como uno de los más vulnerables por el Ministerio de Trabajo, el de las empresas de limpieza, donde constantemente, inclusive tras un posteo mío en redes sociales, la cantidad de gente que me empezó a llegar con las denuncias contra ambas empresas fue impresionante. Y con estos mismos ítems, no les hacen trabajar 8 horas, son 12 horas, también denuncian que no están cobrando sus salarios, también denuncian inclusive en algunos casos que les hacen firmar el recibo de salario por un monto superior al que realmente están percibiendo. O sea, figura los 2 millones, pero en algunos casos te dicen, no, yo estoy percibiendo 800.000, estoy percibiendo 1 millón. Esas son denuncias gravísimas que están realizando estas personas y que realmente tienen que ser verificadas. Contrataciones dice que no puede avanzar porque todavía espera que IPS cumpla con su deber y entregue la documentación también. Indignante todo esto que nos estás contando. Esperemos que el IPS pueda hacer su parte, pero también el Ministerio de Trabajo. Hasta hace poco nada más estaban con una campaña del trabajo digno y este es uno de los sectores más vulnerables. Gracias, Rocío. Hasta luego.